a los asistentes que se acaban de unir a este ciclo de conferencias. Les damos la más cordial bienvenida de parte de la IEEE Computer Society Ecuador. Seguimos recibiendo más gente en la sesión. Entonces vamos a terminar de esperar un par de minutos para empezar con este ciclo de conferencias. Que es un ciclo de conferencias que va a durar 2 días. Entonces, este primer día vamos a contar con un tema muy interesante denominado automatización de configuraciones sobre equipos de networking usando Piaz Geni, dictado por el expositor, el magíster Jofre Pesantes. Igual, el día de mañana vamos a tener otras exposiciones también muy interesantes con expositores internacionales de Perú. Así que vamos a esperar un último minutito a los asistentes para empezar este ciclo de conferencias. Listo. En honor al tiempo, vamos a, bueno, una vez más, darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por unirse, por participar con nosotros, con la IEEE Computer Society Ecuador, en este ciclo de conferencias denominado Programabilidad y Automatización en Redes. Este primer día del ciclo, como les había comentado, vamos a hablar sobre el tema automatización de configuraciones sobre equipos de networking usando Piaz Geni, dictado por el expositor, el magíster Jofre Pesantes. Pero antes de empezar, para narrar un poquito de la trayectoria de este gran profesional, le quisiera dar paso al ingeniero Steven Nazareno, integrante de la Computer Society Ecuador, para que les dé unas palabras de bienvenida. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con todos. El capítulo profesional de computación de Sección Ecuador desea brindarles una grata bienvenida al evento Programabilidad y Automatización en Redes, que da temáticas actuales con respecto a la evolución en las redes de comunicación en esta era en la que el código predomina. Espero que disfruten estas charlas que hemos realizado para ustedes y que les saquen el mayor provecho. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Steven, por tus palabras. Y bueno, vamos a, ya veo aquí en cámara también al magíster Jofre. Bienvenido a su charla, a su exposición. Le agradecemos su presencia. Vamos a hablar un poco sobre su trayectoria. Pues el magíster es egresado en la maestría de Sistemas de Información Gerencial. Actualmente desarrolla su tesis sobre la implementación del estándar ISO 27001 en empresas de telecomunicaciones ecuatorianas. Aproximadamente, desde hace 6 años se desempeña dando soporte técnico para cuentas corporativas de la empresa Telconet S.A., una empresa dedicada a proveer servicios de telecomunicaciones. Además, se especializa en el diseño e implementación de redes de datos para empresas a nivel nacional. Cuenta con varias certificaciones a nivel internacional en el campo de redes de computadoras. Las más conocidas, CCNA, CCDA, CCDP, CCNA Security, Wireless, etc. O sea, estamos hablando de una persona súper instruida en este campo de las redes, la cual tenemos el honor de tener su participación.
Además, también ha desempeñado como ayudante de cátedra y como instructor de varios seminarios de seguridad informática. Actualmente es instructor de la Academia Regional Cisco Espolpeñas, donde ha dictado los cursos de CCENT NA del 1 al 4. Entonces, después de esta introducción, le damos la bienvenida al máster Jofre Pesantes. Creo que estamos muteados, máster, déjeme ver. Sí, sí. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Ok, bueno. Ok. Bueno, voy a compartir mi escritorio. Correcto. No sé si ya lo estoy compartiendo. Déjenme ver. Dice host disabled participant screen sharing. No sé Sí. si me puede habilitar. Ahí está autorizado. Ah, ok, vamos a ver. Screen. Ok, a ver. Vamos. Y no sé si puedan ver las diapositivas. Ahorita las voy. Sí, sí se pueden ver. Ok. Como indicaron, yo soy Jofre Pesantes, yo soy un ingeniero de redes, de networking, y bueno, que por necesidad se ha tenido que meter en este mundo de la programabilidad y la automatización, ¿sí? Y bueno, ya más adelante vamos a ver por qué. Entonces quería yo empezar con estas láminas, una especie de introducción, ¿sí? De qué es lo que somos ahora y qué es lo que deberíamos ser con respecto a las tareas que hace un ingeniero de redes. How to be a network engineer in a programmable age, ¿no? Entonces, tal como dijo Steven, es una época donde el código predomina, ¿no? Acá estas láminas son del evangelista en programabilidad, el señor Preston, que es de Cisco, ¿no? Es el ingeniero principal de parte del fabricante Cisco, con respecto a esta área. Entonces, él es el dueño o el autor de estas láminas. Estoy simplemente compartiéndolas y bueno, y un poco me va a servir para poder hacer una introducción, ¿sí? Entonces, como les decía, actualmente, bueno, los ingenieros de redes, que solo sabemos redes, nos veríamos casi como un Pedro Picapiedra, un Pablo Mármol, ¿sí? Vamos a ver los tópicos, ¿no? De esta introducción. El ingeniero de redes de antaño, las 4 eras del networking, y vamos a aplicar Development and Operations y desarrollo para automatización de las operaciones, DevOps, al networking, ¿sí? Y lo que debería ser el ingeniero de redes actualmente y las certificaciones asociadas de parte del fabricante Cisco, que digamos que siempre ha sido un poco un paso adelante con respecto a todo esto y porque el material que presta es muy, muy didáctico, ¿no? Entonces, Cisco ha sido pionero, ¿no? En cambio, los otros fabricantes de siempre me dicen, ¿por qué Cisco? ¿Por qué solo Cisco? Pero bueno, en cierto modo, Cisco con su iniciativa de la academia ha acercado este material de una forma amigable. Claro que al principio las currículas de los cursos era un poco más ruda, pero ha acercado este material de forma amigable a los nuevos talentos, a los estudiantes y nuevos ingenieros, ¿no? De redes. Entonces, por eso tienen la vanguardia. También vas a encontrar información de programabilidad
en otros fabricantes como Juniper y como en este caso Huawei, ¿sí? Principal contendiente. Inclusive Huawei tiene cursos y exámenes de certificación parecidos a los de Cisco, algo así como HCNA, Huawei Certified Network Associate. Pero en todo caso, esto ha ido evolucionando, ¿sí? De antaño se usaba Write-Main, después Copy Run Start, aunque se sigue usando Write en algunos. Y a nivel de, bueno, en este caso nos ponen como ejemplo a este señor llamado Carr, ¿sí? Carr es ingeniero de redes y que tiene ya habilidades, algo de habilidades usando el TCL, que es una especie de shell de Cisco y EEM, ¿sí? Y hace pequeños scripts con Expect, ¿sí? En este caso Visual Basic, ¿sí? En cambio, él sabe bastante de redes, Spanning Tree, Routing QoS, VPN, Voice over IP, Fibre Channel, Security Policy, MPLS, bueno, MPLS, Spanning Tree, y bueno, más Spanning Tree. Entonces, el ingeniero de antaño tiene muchas habilidades, ¿no? O el ingeniero de mi edad, llamábamos algo así como lo que los jóvenes llaman, oh, ese pan es un dinosaurio casi. Y asimismo, como los dinosaurios se extinguieron, si nosotros no nos adaptamos, los ingenieros de mi edad, si no nos adaptamos, no evolucionamos, pues vamos a perder el empleo, no vamos a mantener un empleo, ¿sí? Entonces es importante aquello, ¿no? Es importante para mantener nuestro empleo, adaptarse y evolucionar. Entonces, imagínense que para muchos la red empezó siendo pues servidores interconectados a nivel LAN con switches LAN y a nivel WAN a través de los routers, ¿no? Entonces, es un modelo bien simplista con que yo empecé a estudiar redes allá por el año 1999, imagínense. Bueno, yo empecé en el 2001, pero la Academia Cisco existe desde 1999 bueno, existía en la FIEC, lastimosamente ya no existe la Academia Cisco de Paul FIEC, y la pandemia se llevó muchas cosas, imagínense, desde 1999 hasta el año 2020, ¿sí? 20 años, 21 años que existió la Academia Cisco y me ayudó a mí, me formó a mí y ayudó a muchos a conseguir empleo y a formarse como ingenieros de networking. Luego esto va evolucionando, ¿no? Y en este caso en los servidores físicos, que luego crecen y se hacen, en lugar de ser una unidad de rack, se hacen Blade servers, servidores de Blade, donde puedes crear máquinas virtuales que se comunican entre sí a través de switches virtuales. Eso estamos hablando de allá por el año 2004, ¿sí? Donde fue el boom. Pero esto sigue evolucionando pues a nivel de switching, ya no tienes una cajita o una cajita más grande, sino que tienes switches realmente grandes a nivel de data center también, llamados switches con bastantes slots para poner cuchillas o blade switches, ¿sí? Y esto sigue evolucionando, que como los recursos computacionales son algo costosos de sostener y mantener, y a veces las tareas que se quieren ejecutar no necesitan un servidor, una máquina virtual completa, se empieza a tener, pues, a popularizar la idea o, bueno, la tecnología de contenedores. Dentro de una máquina virtual, pues puedo tener varios contenedores que serían una instancia con todas las librerías necesarias para que funcionen ciertas tareas específicas que se pueden alquilar por tráfico, ¿no? Entonces esto fue evolucionando. Eh, Tanto así que acá pues podemos ver el rompecabezas, ¿sí? Que para los señores que son expertos en contenedores, en desarrollos y servicios, para ellos es la nube de infraestructura y la WAN, la cloud de intercambio. Para ellos eso es oculto, ¿no? Ellos no saben allá adentro de esa nube que hay. Pero nosotros sabemos, los ingenieros networking sabemos.
Eso es lo positivo en cierto modo, de que por más que esto se vuelva más complejo, siempre va a haber infraestructura, siempre va a haber fibras ópticas, siempre va a haber DWDM, ¿sí? La parte física, siempre van a haber routers grandes, ¿sí? Y switches grandes, ¿ya? Switches, digamos, con los protocolos clásicos. Eso es la parte de abajo, la parte física. Eso siempre va a haber. Y va a haber trabajo porque hay que configurarlos, hay que comisionarlos, hay que actualizarlos, el mantenimiento. O sea, eso no es que la nube eliminó todo esto, no. Eso no es cierto, ¿no? Todo esto sigue existiendo y seguirá existiendo. Por debajo está IPv4, IPv6 también a nivel de la capa 3, ¿no? Y está Ethernet a nivel de la capa 2 y MPLS a nivel de transporte. Entonces, a nivel de transporte de la capa 2.5, entre comillas, y a nivel físico de WDM. Entonces, esto de infraestructura sigue existiendo y no ha cambiado, ¿no? Eso sí, siguen los protocolos básicos, OSPF, BGP, MPBGP y MPLS por dentro, en la vértebra, en el backbone, en la infraestructura, va a seguir existiendo, ¿sí? Sin embargo, debido a que esta es una red de transporte de los servicios que están implementados acá en estos contenedores, es necesario que el ingeniero de networking también sepa el otro lado, ¿no? Digamos que el ingeniero de networking debe saber de ambos lados de la moneda, ¿no? Tanto de los contenedores como la infraestructura. ¿Por qué? Porque él va a dar el servicio de transporte a los servicios que están acá, pues, en la parte de los servidores. Adicionalmente, el ingeniero de networking tiene que saber sobre balanceadores de carga, sobre firewalls, IPS, DNS, gateway, etc. ¿no? Ahora nos piden, o para conseguir empleo, ya no es solo suficiente, digamos, saber routing y switching, sino también manejar balanceadores, firewall, IPS, DNS, gateway y otros gestores, ¿no? Entonces, acá Carl, nuestro ingeniero de networking de ejemplo, ¿sí? Él dice, él no se quiere meter en la capa de aplicación, en la presentación, en la sesión, eso no es asunto de él, es un ingeniero de networking y él es un experto en la capa de transporte, en la capa de red, capa de Ethernet, MPLS, y mira, es algo medio chistoso como en la capa física no quiere saber nada de eso, inclusive le llama magia negra. Pero no es tanto más que no todos sabemos las fibras monomodo, multimodo y podemos aprender sobre DWDM y los multiplexores, que es la parte física, ¿no? A nivel de fibra, ¿no? También existe Wi-Fi y 5G. La realidad, la realidad de hoy es que lo que funciona podría ser algo frágil, ¿no? Lo que ya está funcionando podría ser algo frágil. La configuración de la red se ve más como arte que como ciencia, o sea, es porque la mayoría de ingenieros de networking lo hace con un conocimiento algo empírico de prueba y error. Si ya funciona, lo que hice no lo toques, y no hay tiempo debido a que hay muchos problemas o hay muchas tareas como para profundizar por qué funcionó. Y entonces se pierde la lógica y simplemente lo ven como algo empírico, como un arte, ¿sí? Entonces, y existe también una especie de conocimiento tribal de, de los ingenieros, en este caso. Existen comentarios en las empresas, por ejemplo, imagínate que estás en Claro, en Telconet o en CNT, dice Chuzo, cada vez que implementamos un cambio en la red, algo va mal, ¿no? Entonces, nos dicen, si ya está funcionando, míralo y no lo toques, ¿sí? Y más bien se ve como un logro de que un equipo no haya sido reseteado en años. Eso significa que ha funcionado bien. Entonces, y algunos llegan más allá y dicen, mejor ni hacemos actualizaciones ni de iOS, de sistema operativo, de nuestros routers, nuestros switches, porque podrían afectar la red y el negocio, ¿sí? Este tipo
de visión de la administración de la red no aplica, ¿no? No aplica. Y siempre hay que estar, por motivos de seguridad, hay que estar actualizando tanto los sistemas operativos, ¿sí? Y haciendo mantenimientos preventivos físicos a los equipos. Eso es lo que realmente se debe hacer. Imagínense, aquí este equipo muestra que está 11 años sin resetearse. Ok, la realidad de la red, ¿sí? Aparte de que ciertas cosas se pueden hacer manuales y secuenciales, el aprovisionamiento de los equipos de infraestructura, también existen ciertos pedazos de la red que son de diferentes vendors y tienen diferentes configuraciones y comienza a armarse un rompecabezas un poco más difícil porque hay que estar interoperando o mezclando o haciendo pasar un servicio, por ejemplo, un servicio de VPN, MPLS L3, que empieza en una parte de la red que tiene equipo Cisco y termina en otra parte de la red de transporte que tiene equipo Huawei. Entonces, ahí comienza a haber una especie podría haber problemas. ¿Por qué? Primero, el gestor de Huawei no controla o no puede gestionar los equipos Cisco, y el gestor de Cisco no puede gestionar los equipos Huawei. Entonces, se pierde la potencia o el poder de los gestores y toca hacer tareas manuales, toca levantar documentos, MOP, Method of Procedure, para decir, bueno, si quiero hacer un túnel L3 MPLS de la red de Cisco hasta la red de Huawei, tengo que hacerlo manualmente. Entonces, se pierde, ¿no? Ese es el problema de las redes actualmente, que son multivendor, ¿no? Ok, actualmente, o bueno, a los ingenieros ya un poco más mayores como nosotros nos ven pues como Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, ¿sí? En este caso. Y aquí nos muestran pues la evolución o las eras, las 4 eras en networking, ¿no? Inicialmente a nivel, sin tomar en cuenta pues la parte de ThickNet y ThinkNet de Ethernet están ya pasándose a las VLAN y Spanning Tree, que fue el boom, después cuando se hicieron las Metro Ethernet, a pasando VLAN y usando Spanning Tree con switches Ethernet para enlaces dentro de una ciudad. Pero luego, pues, mira, la edad de bronce, la primera fue la edad de piedra, ¿no? Spanning Tree VLAN, la edad de bronce está protocolos de enrutamiento. Entonces, digamos, tuve la suerte de algún modo de vivir cuando tal cual esto empezó, ¿no? De vivir esto en carne propia en Telconet, donde habían redes Metro Ethernet y el gateway de las VLAN para hacer inter-VLAN routing no era ni siquiera un router Cisco, era unos servidores con Linux, ¿sí? Y que hacían routing, ¿sí? Con Quagga, hacían OCPF. O sea, imagínense, la mayor parte se hacían rutas estáticas para enrutar las subredes públicas de los clientes, ¿no? Entonces, luego pues se cambió la infraestructura, se comenzaron a comprar routers Cisco 7200, imagínense, luego los 7600 y finalmente los ASR 9000 y finalmente actualmente los 9900, ¿sí? Entonces, el Renacimiento es una época que está desde, digamos que desde 2012, no, 2008, 2012, bueno, entre 2008 y 2012 empiezan digo 2012 porque SDN empieza más o menos por ese tiempo, ¿no? La aparición de estos protocolos que permiten el funcionamiento de SN como OpenFlow, la aparición del concepto de controladores empieza con la fabricación o dicho de otra manera, la compra de Cisco. Cisco compró Aeronet y comenzó a trabajar los controladores de Access Point, los Wireless LAN Controllers, ¿no? Y ese fue el inicio de SDN, el uso más práctico que se dio, porque era obvio que administrar distintos access points por la interfaz gráfica
individualmente, uno por uno, imagínense solo cambiar la clave a todos ellos, o podría, o cambiarle algún parámetro, podría tomar mucho tiempo y habría que conectarse a todos y cada uno, imagínense en un hotel y administrar varios. Al inicio, allá por el año que 2009, 2010, efectivamente, si más no recuerdo, yo tuve que ir al Hotel Hilton Colón y usaban D-Link, ¿sí? Sin controlador, o sea, eran los access point standalone normales. Imagínense un hotel entre, bueno, 5 estrellas, sí es un hotel 5 estrellas, pero la parte tecnológica la habían dejado mucho a menos, ¿no? Porque no veían en ese monola, no veían ese plus de que un huésped tenga un buen internet inalámbrico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues con el tiempo esto fue cambiando. Adicionalmente, en esta época de renacimiento ya comienzan a levantarse los túneles IPC para las comunicaciones entre bancos, ahí en Telconet, y luego debido a la fragilidad de ciertos equipos, porque seguían usándose CPUs, o mejor dicho, que routers o computadores, no basados en Linux, hechos manualmente, digamos así, hechos eh, eh, basados en un case con un CPU, o sea, con una tarjeta madre, o sea, armados, como que si fuera una computadora de escritorio, o sea, no eran realmente routers, ¿no? Y aún así se logró avanzar, sacar más clientes, pero luego la inestabilidad de estos equipos que no soportan altas temperaturas hacía que las VPN se caigan, los equipos se inhibieran, y como tenían discos duros en lugar de discos, en este caso basados en estado sólido con memoria flash, como los tienen los routers, pues se corrompía el disco duro y se corrompía la instalación de Linux que había que reinstalar el Linux. Entonces, eh, eso no funcionó, ya eso se quitó de la red de telefonía. Yo vi todo eso, ¿no? Sino que la gente a veces quiere experimentar, pasar por todo eso antes de entender de que eso no funciona. Se le dice a los gerentes o a los dueños, oye amigo, eso no funciona, vas a tener problemas, antes que ahorrar plata, vas a tener problemas. Pero lo mismo les decía a los estudiantes cuando daba clases, ¿no? Alguna gente decía eh, que voy a levantar una PBXIP con Asterix y entonces yo voy a ahorrar a la empresa mucho dinero y voy a hacerle telefonía IP y no me va a costar nada, pero a larga, a ese tipo de personas que pensaba ahorrar de esa forma, le causó muchos problemas y perdieron su empleo. Imagínense que si el sistema de telefonía IP deja de funcionar por 4 horas o por 6 horas y tú no tienes soporte, o sea, el valor de comprar soporte, pues simplemente el dueño te bota. O sea, hay que tener claro que hay plataformas que son académicas, que no se pueden pasar al mundo real, porque necesitas comprar soporte, ¿sí? Necesitas comprar soporte. El mundo real necesita soporte, ¿ya? Entonces, no es posible aventurarse a no tener a alguien a quien pasarle la papa caliente, porque si tú eres el de sistemas o el de networking y tú tienes un problema en tus manos, tienes que escalarlo. Si tú eres el último en la escala y no sabes qué hacer, pues en cierto tiempo, intervalo de tiempo, no resuelves el problema, pues te terminan votando. Entonces, hay herramientas o plataformas que son académicas, ¿sí? Y otras necesitas de un vendor en el cual está respaldado, ¿sí? Ah, no, pues ¿por qué siempre es el monopolio de los vendors? Porque así funciona este mundo, o sea, así funciona este mundo. O sea, podemos contener un Asterix en nuestra casa, hacer telefonía IP en nuestra casa, si se daña, pues lo reinstalo y todo eso, pero eso no aplica para el mundo empresarial real. Ya el mundo empresarial real siempre requiere contratos de soporte, y las empresas que se han aventurado por el mal consejo de un administrador de red de que no se renueve contratos de soporte han teniendo más pérdidas que el valor del contrato de soporte por algún blackout, por alguna interrupción en el servicio o en la plataforma. Entonces,
Esos ahorros no se puede ahorrar por ahí. No se puede ahorrar por ahí. Se necesita siempre comprar soporte. Es importante para mantener arriba siempre la red. Bueno, en todo caso, en el Renacimiento también surgió, bueno, VXLAN no es tan viejo, eso es algo nuevo, en cierto modo. Microsegmentación whitebox. Y lo último, esto sí, la era de la programabilidad que empieza con los servicios de la cloud, con el lenguaje de programación que se hicieron populares, Python, el consumo de APIs a través de RESTconf y NetConf, y el consumo, la implementación de modelos de datos a través de YAML, ¿sí? La implementación del concepto de Fabric para el networking, y no solo para el data center, a través de las NFVs, Network Function Virtualization. Se hizo popular el concepto de los contenedores, y luego de la automatización de las operaciones dentro de la parte de IT, eso es DevOps, Development and Operation, o sea, el departamento de desarrollo, que antes solo desarrollaba servicios, digamos así, empezó a automatizar las operaciones de sus propias plataformas, ¿sí? Y la reportería, surge este asunto de DevOps. Y luego NetDevOps es el concepto donde se aplica DevOps, pero a la red, para los routers, para los switches. Entonces, aplicando DevOps al networking, ¿sí? Entonces, las organizaciones tienen una cultura del miedo, ¿no? Tratan de no hacer nada para disminuir el riesgo, ¿no? Sí. Pero NetDevOps, para que esto se implemente, va a tomar un poco de una cultura de cambio. Se requiere cambiar la mentalidad de dejar una cultura de miedo a una cultura del cambio. Entonces, siempre estamos en la zona de confort y realmente no queremos que hayan cambios, nos asustan un poco, pero pasar de una cultura de miedo a una cultura de estar en un constante cambio y de adrenalina es lo que se requiere, ¿no? Le llaman ahora transformación digital, ¿sí? Que debajo está la cultura de cambio. De cierto modo, pues sí, hay que actualizarse, ¿no? O sea, mi mamá usa WhatsApp, manda mensajes de voz. Sí, si mi mamá puede, yo también tengo que no tener miedo al cambio, ¿no? Y la pandemia empujó este cambio. El detalle es qué herramienta escoger. No es lo primero o lo prioritario, pero sí es importantísimo, ¿no? Si vamos a escoger una herramienta comercial o una herramienta open source, qué lenguaje de programación vamos a escoger para la automatización de la red, si está soportada las integraciones, con qué plataformas puedo trabajar, con qué fabricantes, Cisco, Huawei, sí, o Juniper, si es popular en la comunidad. O sea, eso es importante, que la herramienta que tengas sea operable con la mayoría de vendors, y aparte que haya información sobre esa herramienta, ¿sí? Entonces, y aparte la popularidad. Ejemplos relevantes, que hayan casos de estudio para que tú puedas practicar, y las capacidades de esa herramienta, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Luego, si es que Carr, nuestro administrador de red, como puedes ver, ya cambió hasta su atuendo, ¿no? Ahora tiene un buzo y tiene un smartwatch. Seguimos siendo viejos. Yo no uso smartwatch, pero mi mente en sí, la mente se expande cuando te dejas de rechazar el cambio y empiezas a escuchar, y luego a poner en práctica, a programar, y luego a consumir lo que tú mismo programas, y luego que alguien use lo que tú programaste. Entonces acabas de transformarte, ¿ya? Y esa es la idea, pasar de un mundo de solo configurar, a programar y configurar, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar nueva vida. Eso ha permitido que yo mantenga el empleo. Bueno,
yo perdí el empleo en 2020 y en 2020 estuve 9 meses sin empleo y tuve que, bueno, en este tiempo me dediqué pues a estudiar Python, ¿sí? Y a estudiar programabilidad y me contrataron en 2021. Y lo que estudié en 2020 me ayudó a poder mantener este empleo en 2021 porque realmente tuve que automatizar ciertas tareas que se hacían a mano porque si no, no hubiera terminado nunca a la presión que nos mandaron de migrar casi 2 routers por semana, de pasar de... Alguien diría, oye, pero migrar un router debe ser fácil. El problema es que estás migrando servicios que están configurados en el sistema operativo iOS a un router nuevo que maneja el sistema operativo iOS XR, lo cual la sintaxis y la forma de configurar es distinta. Entonces, levantar los parámetros de los servicios es una cosa y luego armar la configuración es otra cosa. Entonces, automatizar eso fue el desafío y me ayudó en lo que les conté, ¿no? Haber estudiado Python y el .NET Associate en 2020 mientras estaba sin empleo. Entonces, esa es la idea, ¿no? A veces uno está sin empleo y dice, pues, no estoy sin empleo y mi empleo va a ser buscar empleo. Ok, está bien, pero también podrías tratar de, y no cuesta mucho dinero los exámenes de Python y hay en el Python Institute puedes estudiar Python, ¿sí? Pero como tienes 8 horas libres y aparte estaba encerrado en medio de la pandemia, había que reinventarse y había que transformarse, ya. Había que transformarse de cierto modo para este nuevo mundo, ¿sí? Donde se automatiza y la pandemia forzó a esto, ¿sí? Entonces, yo no tenía empleo, o sea, inclusive a final del 2019, como vaticinando, yo dije alguna vez, espero tener empleo en este nuevo mundo, y en 2020 me votaron, y luego en 2021 conseguí empleo. Entonces, lo que trato de decirles es que toca transformarse y reinventarse a este nuevo mundo, o sea, alguien diría, oye, pero a los ingenieros viejos que hacen SDH, DWDM, no los van a votar, ¿no? No, a ellos no los van a votar, porque ellos trabajan en la parte del backbone, en la parte de transporte, de infraestructura, no, nadie los va a votar. Y entonces, ellos tienen que estudiar esto. No es obligatorio para ellos, aunque algunas radios SDH ya pasan VLAN, ellos tuvieron que aprender IP y Ethernet y para ellos al principio fue un dolor de cabeza, ¿sí? Ya, digamos que sí, pero para el ingeniero de networking que administraba routers, ¿sí? Que ponía rutas, hacía OCPF, entonces para él sí es casi obligatorio transformarse y dejar de usar la leva y ponerse el buzo que tiene el car y el smartwatch. Hay que transformarse. Entonces, un ingeniero tradicional sabe mucho de redes y tal vez sabe muy poco de programación. Pero el nuevo ingeniero de NetDevOps, imagínate, ¿sí? O sea, el Development for Automation, Operation Automation. DevOps es desarrollo para la automatización de las operaciones. ¿Las operaciones de qué? El net, de la red, NetDevOps. Esa es la palabra, eso es lo que ahorita, esas son las vacantes que hay, o sea, para el ingeniero. Claro que hay ingenieros solo de SDH, SWDM, sí, sí hay, pero muy pocas vacantes. Pero las vacantes que hay y que de los trabajos para un consultor o para entrar a una empresa que puede ser un proveedor de servicios de transporte, ¿sí? Son de NetDevOps. No es para un Network Engineer. O sea, olvídense, no hay trabajo para un Network Engineer. No hay. Ya no hay. Se acabó. O sea, el CCNA no es suficiente. No. El CCNP tampoco es suficiente. Se acabó eso. El 2020 se lo llevó. ¿Sí? Entonces, yo lo digo porque es la verdad. O sea, si yo no hubiera aprendido en 2020 esto, sí, no tuviera empleo todavía. ¿Ya? O sea, los cargos que ahora existen o el trabajo se llama NetDevOps Engineer, ¿sí?
¿sí? Un ingeniero que hace desarrollo para la optimización de las operaciones de la red. Ese es lo que hay vacantes. Y esos son los cargos que, de cierto modo, el salario es un poco mejor pagado, ¿ya? Lastimosamente es así. Ya si usted es solo CCNA, ¿sí? Pues piense en ser también DevNet Associate de Cisco también, y aprenda Python, certifíquese en Python y en Linux. Entonces requiere saber Linux, requiere saber Python, requiere saber DevNet, ¿sí? En este caso, los formatos de datos JSON, YAML, ¿sí? En algunos casos, si trabajas para ya un departamento formal de desarrollo, pues tienes que saber Git, GitLab, etcétera, ¿sí? Y si hay una empresa más grande que ya tenga la gestión de la configuración ya desarrollada o amplia, tienen que saber Ansible y Puppet, ¿no? Adicionalmente, conceptos de cloud, de contenedores, sí, es necesario saber. Pero, ¿cómo me transformo? ¿O cómo dejo de ser un CCNA y me transformo en un NetDevOps Engineer? Aquí nos dan unas pautas, ¿no? Eh, para mí la fase 1 y la fase 2 son intercambiables. Usted puede aprender Linux, ¿sí? Como primera, si usted ya sabe Linux, ya he hecho, ¿no? Aprende, bacana, aprenda un poco de Docker, luego, ¿sí? De gestión de la configuración, entienda lo que es Ansible, ¿sí? Y o a la par, o al mismo tiempo, pues vaya aprendiendo Python, el uso de las APIs para comunicarse con las plataformas, ¿sí? Los formatos del lenguaje de transporte, JSON, XML, Marking Language y YAML, ¿sí? Y un poco de GitHub, ¿sí? Luego, en la fase 3, ya un poco más complejo, en la mayoría de empresas no necesita saber eso, ¿sí? Pero en todo caso, de contenedores puedes aprender virtualización de las funciones de la red y networking con Linux, ¿sí? Y también cosas más puntuales como IoT networking, cloud networking, network controllers, ¿no? Como les decía, la oferta actual de Cisco para enseñarte y hacerte transformar de un Network Engineer a un Net DevOps Engineer a través del Cisco DevNet Associate, luego a Cisco DevNet Professional y ya existe el Cisco Certified DevNet Expert. Entonces, alguien diría, ¿y estos cursos dónde los consigo? ¿Dónde son cobrados? ¿Son gratis? ¿Dónde puedo empezar miren, o sea, aquí, por ejemplo, usando el link que está aquí abajo, developer.cisco.com, ahí está en los cursos para empezar los videos, un video cursos para empezar en este mundo de la programabilidad, de los conceptos de programabilidad, ¿sí? Entonces, acá Cisco te motiva a empezar tu jornada, tu aventura, tu journey, ¿sí? Y que te transformes también, te transformes también. Digo, es casi obligatorio porque no hay empleo. Para un CCNA ya no hay empleo, ¿sí? Alguien me dice, Joffrey, ¿qué estudio? Pues en la parte de networking ya no es suficiente ser ingeniero de networking, sino como ustedes ven, Net DevOps Engineer. Pero, por ejemplo, en Ecuador, en Ecuador en general, hace falta muchos expertos en data center, a expertos en los UCS, en las plataformas de virtualización, ¿sí? Hay muy pocos, inclusive puedes armar tu propia empresa y dar ese tipo de servicios, ¿ya? Eso es también un área que está, digamos así, virgen acá. El área de seguridad también ya está un poco saturada, pero el área en este caso, de data center a nivel de infraestructura, ¿sí? A nivel del manejo de los fabrics y todo esto, del storage y todo eso, hay muy pocos expertos porque es otra forma, no es networking tradicional, es otro tipo de funcionamiento para el storaging, etc. Entonces,
esa es la actualidad. Esa es la actualidad. Entonces, lo que te dice Cisco es que no solo seas CCNA, sino que también seas Cisco Certified DevNet Associate. ¿Sí? Luego, para ser professional, tú tienes que, tú puedes ser professional dando el examen de DevNet Core, el examen del núcleo, o sea, el examen principal, que es te toman de todo un poco, y luego te puedes especializar en cualquiera, dar otro examen de especialización. Puedes ser especialista en automatización de equipos enterprise, automatización de tareas en el data center, automatización en equipos service provider, que son diferentes, ¿sí? Automatización de equipos de seguridad, de IPS, IDS y de firewall, automatización o un especialista en automatización en las plataformas de colaboración como Cisco Webex, también DOT, ¿sí? Hay uno, no, este de aquí es el Unified Communication System, ¿sí? Este es lo que antes era el Call Manager, el Collaboration Automation, pero tiene uno separado para Webex, ¿sí? Y otro en general para DevOps. Ok, lo que les decía, para hacer de CCNP, o sea, a nivel de Enterprise, ¿sí? Tú puedes hacer CCNP Enterprise, o sea, lo que antes era CCNP Routing and Switching, ¿sí? Y puedes también tener concentraciones o en este caso especialistas, ¿sí? Sí, aquí están algunas cosas que les decía, ¿no? Puede ser especialista en la automatización de tareas de Webex, ¿sí? Y lo que te sugiere es que si eres CCNP Enterprise, también, pues, empieces, a pesar de que seas CCNP Enterprise, empieces con esta rumbo, con esta path de DevNet Associate, ¿sí? Ok. Un corazoncito y NetDevOps, ¿no? Entonces, miren cómo Cisco hace, pues, énfasis, ¿no? En esta palabra, NetDevOps, NetDevOps, ¿sí? Ya no solo Networking Engineer, ¿no? Tengan pilas con eso, ¿no? ¿Sí? Uy, ¿cómo se borra esto? A ver, clear. Ok, ya. Bueno, hay unos links. En general, sí, con lo que les decía, si alguien quiere, pues, en este caso, ahí está el señor Preston, ¿sí? Él es un evangelista de DevNet, le llaman, el evangelista. Sí, he visto los videos de él, ¿sí? Y pues pueden verlo ustedes también, ¿no? En la página de developer.cisco.com, ahí están los videos de él. También tienen los ejemplos en github.com, Cisco DevNet, ahí tienen los ejemplos. Entonces, y aparte puedes practicar tus ejemplos en los sandbox, en las cajas de práctica, en las plataformas con las de práctica dentro del portal de developer.cisco.com, que está muy completito. ¿Sí? Entonces, eso como una intro, ¿sí? Eso como una intro de esto, ¿no? Ahora de la charla, ¿no? Ahora con respecto ya un poco más, vamos a entrarnos a un poco al tema de hoy, de PyATS y Genie, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta antes de avanzar, ¿sí? Digamos, para que esto no se vuelva un monólogo, veamos, expandir. No sé si los participantes tengan alguna pregunta antes de avanzar, tengan alguna duda. Igual la mayor cantidad de respuestas a todas sus dudas va a estar en developer.cisco.com, ¿no? Este es el portal donde van a poder, pues, tener más información de todo esto. Hay videos, más videos con el señor Preston y gratis, ¿no? Entonces, nuevamente pregunto si tienen alguna inquietud extra, me pueden escribir ahorita, me pueden
La pueden poner por el chat. Vamos a abrir el chat. Aquí está. ¿Sí? Si tienen alguna duda en este momento, no duden, no sé, alguna pregunta, no duden en preguntar. Me avisan por este medio, por el chat de aquí de la conferencia. Ok, sigamos. Ahora sí, a nivel ya de, aquí vamos a hacerlo como el cangrejo, digamos. En lugar de pasar diapositivas, primero vamos a ver lo que había preparado un poco, vamos a ver esto por acá. Sí. Y cómo practicar o tener tu laboratorio, digamos aquí de, hay una pregunta en el chat. ¿Qué tan complejo? Buena pregunta, muy buena pregunta. La curva de aprendizaje, pues mínimo 6 meses, 8 horas diarias. Sí. Si está trabajando, alguien diría, ¿de dónde saco 8 horas diarias por 6 meses? Bueno, pues podrían ser 12 meses, 4 horas diarias. ¿Sí? Podrían ser 12 meses, 4 horas diarias. Digamos que, pero es que yo trabajo de 9 a 6, pues digamos que desde las 8 hasta las 12 o 11 de la noche, pues comienzas a leer, ¿no? Todos los días, sí, un poco. Más o menos eso es lo que me tomó a mí. Realmente, para bien o para mal, alguien diría, ¿no? A veces nosotros mismos juzgamos las situaciones y alguien diría, qué turro quedarse sin empleo en plena pandemia, qué malo, qué mala suerte, ¿no? Y después cuando ya lo ves hacia atrás en retrospectiva y dices, si hubiera estado sin empleo, no hubiera podido aprender lo que aprendí durante esos 9 meses encerrado. Entonces, esa es la meditación o entender lo que ha pasado, ¿no? Comprender de que a veces no hay mal que por bien no venga, o realmente no existe, digamos así, catástrofes o desgracias, sino que existen situaciones pues, que el efecto de la situación uno decide cómo manejarla, ¿sí? Entonces, alguien diría, alguna gente pues se dedicó al delivery, o alguna gente se dedicó pues, bueno, a hacer compras para otros, o algunos o a vender almuerzos. Está bien, o sea, pero yo no sé cocinar. No sé si me hago entender. O sea, yo no sabía cocinar, yo no sé conducir moto, y entonces dije, yo estoy cruzado de brazos, no tengo empleo en plena pandemia, ¿qué hago? No sé, ya podría, podría hacer Uber, pero no había muchas carreras, ya, y sí sé manejar auto, ya, pero me puse a pensar, y el único que sé, pues en este caso, lo único que puedo hacer es networking, pero ahora tengo 8 horas diarias sin poder hacer nada, en lugar de ver al techo y decir por qué me quedé sin empleo en la pandemia, por qué me quedé sin empleo en la pandemia. Me puse a estudiar lo que estaba a la mano, o sea, aquí está el Python Institute, ¿sí? Miren, Python Institute. Y sacar las certificaciones. Fíjate que aquí están la certificación de PCAP, Certified Associate, y está, el material está ahí y es gratis. Y el examen en esa época me costó $80, ¿sí? Online, para aceptar el certificado de Python. Hay buenos ejemplos, aunque hay buenos ejemplos aquí. También hay otra página que yo usé que tiene mejores ejemplos, que es el de
bueno, ahorita no recuerdo, no recuerdo la otra página, pero aquí el curso es bueno, Python Essential 1, Python Essential 2, son los que tomé. Pero hay que masticarlo, o sea, hay que hacer las prácticas, hay que entenderlo, porque si no, no vas a poder pasar el examen. Entonces, como uno tenía bastante tiempo libre, entre comillas, entonces hay que reinventarse. Realmente yo no sabía cocinar, yo no iba a vender almuerzos porque no sé cocinar, no sé hacer delivery, no sé conducir moto. Y mi papá nunca me hubiera dejado conducir una moto. Mi papá dice, si ya compras una moto, mejor compra el cofre. Sí, porque realmente, bueno, uno de mis primos, un sobrino de mi papá, pues falleció en un accidente de moto. Entonces él acá me tiene vetado que yo ande moto desde que era pequeño, imagínense. Entonces, lo que digo, ¿qué es lo que tienes? Si tienes una máquina y tienes internet, eh, puedes aprender, puedes estudiar, ¿sí? Y puedes transformarte. Si usted no tiene empleo ahorita, usted en 9 meses podría ser CCIS, podría ser un experto de sí, estudiando 8 horas al día, ¿sí? O podría ser CNP, ¿ya? Pero requiere dedicación, ¿no? Requiere, como les decía el compañero, de 8 horas diarias por 6 meses o 12 meses, en el caso de estudiar 4 horas diarias para hacer DevNet Associate y para hacer Python Associate. Entonces, ¿qué sería? Y aparte, si ya eres Linux Plus o tienes algún Red Hat Certification, ya tienes ese plus. O sea, a nivel de certificaciones, ¿qué significa que tú seas un NetDevOps? Que tengas un Red Hat Certification, que seas un DevNet Associate, que seas un CCNA y que seas un Python Associate. Con esas 4 certificaciones, allá afuera, los reclutadores dicen, bueno, el pana sí es un NetDevOps Engineer, no es un simple CCNA. Entonces, esa es la transformación que hay que hacer. Ok, entonces les quería mostrar, ¿sí? A veces uno se transforma a la fuerza, ¿sí? La pandemia empujó a la gente a transformarse de cierto modo. Les quería mostrar, pues, que herramientas gratis, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Ah, en este caso, como puedes ver, aquí estamos usando GNS3 para poder emular una red. Realmente es la red de un cliente grande nuestro. Sí, no está la red completa, pues está de algún modo, pues ciertos elementos repetidos que tiene esa red, en este caso que son PS y CPS. Sí, en este caso, estos serían los PS que tienes acá y los CPS o los CS, como le quieras llamar, serían estos equipos que están acá. Entonces, como pueden ver, estoy usando GNS3 y no voy a entrar en detalle porque esta es parte de, de, de otros cursos, ya, que yo daba en la Academia Cisco, pues ahora ni la Academia Cisco existe, pues, ¿no? Pero lo que, para poder emular o practicar todo, en este caso, usar Genie, ¿sí? Para poder de algún modo, yo uso Genie en mi caso particular para hacer reportes, para hacer reportería. Yo necesito entrar al equipo y sacar los servicios de capa 3, servicios de capa 2, sacar el listado de BRF, por ejemplo, y eso, hacerlo a mano, tomaría mucho tiempo. Alguien diría, pero yo puedo entrar con un script hecho en Perl, sí. Bueno, sí, sí, eso es algo ya un poco clásico y viejo, pero esto es lo nuevo. Jane me ayuda a mí a no tener que estar preocupado de cómo hago la conexión con NetMico o Paramico. Inclusive Jenny no usa NetMico ni Paramico, sino que usa Omicron, sí, sí. Unicron, no, Omicron es la cepa del coronavirus. Usa Unicorn, ese es otro framework, pero eso es transparente para mí, es transparente para mí. Entonces, aquí lo que yo, de cierto modo, he creado mi red de routers, realmente los scripts están basados para los routers, y he conectado, pues, la máquina virtual que está creada acá en Oracle. Acá está mi maquinita Oracle VirtualBox.
Acá está, es un Ubuntu que está aquí. Como pueden ver, nada más déjame ver si navego, porque como me cambié de la wireless a la cableada, fíjate que no navego. Entonces, cuando te pasa eso, acá lo que yo hago para que reciba una dirección IP, tengo que cambiar la configuración. Está, perdón, está, el adaptador 2 está en modo bridge, ¿sí? Para recibir un IP de la Wi-Fi, pero ahorita estoy conectado por cable, así que tengo que poner Ethernet Connection, ¿sí? Para que reciba un IP por el adaptador de red alámbrico. Vamos a ver si ahí fue, fíjense. Ahora sí navego. No voy a necesitar navegar para mostrarles algo. Ya mismo. Entonces, digamos, ok, ahí estamos. ¿Cuál es la situación acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que se está simulando acá? Estamos simulando que tenemos un equipo, una máquina que se conecta a la red, en este caso por una IP en una red de gestión. En la vida real, mi máquina se conecta a la red del cliente a través de un cliente de VPN, un cliente checkpoint, ¿sí? A la red del cliente para yo poder entrar a los equipos a través de esa VPN, hacer conexiones SSH a los equipos y, y luego pues poder mandar los comandos a través de que tienen los scripts. Entonces, estamos probando con este equipo. Este de aquí es un CCR 1000B. Y aquí está, solo con un equipo estoy probando, que es el que está aquí a la parte inferior izquierda. Y acá lo podemos ver, ¿sí? Que es un equipito interesante. Déjenme ver si puedo hacer zoom a la pantalla. Así, parece que sí. Me ve. Oh, no, no. Entonces, no se puede. Déjenme ver, acá está. Puedo hacer settings. Sí, está, settings. En la sección general, ponen colors. Ah, aunque aquí dice que lo abra con PuTTY. Vamos a abrirlo con PuTTY para poder hacer más grande la letra que está. Ahí no se ve, no voy a poder mostrar. Entonces, en la consola, a ver. No, entonces, ok, acá. Custom Console. Vamos a poner el PuTTY que está molestando. Está molestando esta cosita. Normal está en el Aquí sí puedo cambiar, vamos a cerrar el otro. Está abierto 2 veces. Y aquí sí puedo cambiar el tamaño de letras, change settings. El tamaño appearance. Aquí está. Miren, está el equipito. Es con show version. Pues podemos ver que tiene el sistema operativo iOS XE, la versión 16. ¿Sí? Está basado en Linux. Sí, ¿no? Como pueden ver, es un iOS XE, que es el iOS actual. ¿Sí? Es virtual, ¿no? Se puede ejecutar sobre una máquina. En este caso está ejecutándose, este router está ejecutándose sobre VMware. Aquí está tanto la máquina aquí no no, perdón, lo está ejecutando en Oracle VirtualBox también. Déjenme mostrarles. El router está acá, el CCR1000B, también lo ejecuto en Oracle VirtualBox. El VMware es para ejecutar la máquina virtual del GNS3. Pero bueno,
son cosas que no se pueden avanzar en una charla, sino que es parte de un curso más completo, pero en todo caso es posible, pues como pueden ver, ejecutar un servidor Linux que va a tener instalado, ya tiene instalado Genie y PyATS y Genie, y conectarse a un router de los nuevos iOS XG con la versión 16 con GNS3. ¿Sí? Yo sigo usando GNS3, yo soy fan de GNS3, alguna gente usa ya otras herramientas, pero me gusta porque me recuerda mucho a Packet Tracer, ya, en este sentido. Bueno, sí, como pueden ver, aquí está la Show IP Interface Brief para ver las interfaces y la configuración IP. Esta es la Giga 1, que es la que está conectada de cierto modo a la red de gestión, que tiene la IP 1.1. Como pueden ver, el servidor dice que tiene la IP 1.15. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar acá el servidor. Acá el servidor ifconfig. Tenemos el servidor la 1.15. Entonces, este servidor tiene dos tarjetas. Una que va hacia el internet, que está por la cual le puedo hacer ping a Google. ¿Sí? Y la otra que va hacia el router interno, ¿no? Yo le puedo hacer ping al router que está ahí dentro de GNS3 al 1.1. ¿Sí? Bueno. Entonces van a decir, ¿cómo conectas la máquina de Oracle con el router que está en GNS3? Lo haces en la configuración, ¿sí? Aquí está, es una máquina virtual. Esa integración entre Oracle VirtualBox y GNS3 es casi automática. El detalle, esta es parte no se puede ver acá, pero sí puedes conectarlo, ¿no? En este caso, aquí, como puede ver, le hago ping al router. Inclusive puedo hacerle SSH en este ambiente simulado al router. Y ahí estamos en el router. Pero el router también, tanto la máquina virtual como el router son parte del curso de DNS Associate. O sea, cuando te metes al curso te pasan estos archivos o te dan un link para que puedas descargar tanto la máquina virtual como la imagen de este router para que puedas hacer tu aprendizaje, ¿no? La parte en la Academia Cisco, ya en Spolfig no existe, pero existe la Academia Cisco de Solitech, que la lleva igual el ingeniero Albert Espinal, sí, en todo caso. Bueno, siguiendo acá, como pueden ver, entonces están interconectados. Y aparte, el router tiene que tener arriba el servicio SSH y tienes que tener creado un usuario local. Si podemos salir y mostrártelo acá. Aquí está en Showroom, PyInclude. Username. Aquí están los usuarios locales, en este caso JP Santos. Para que esto funcione, recuerda que en Showroom, Py, Begin, Line, Console, no, Line, BTY. Puede ver que se están usando en el BTY de 04 login local, en el BTY de 05 login local. Entonces, eso tiene que haber, pero hay que haber ping entre el servidor donde están tus scripts, donde está Genie, ¿sí? Y donde está y el route al cual vas a controlar o gestionar. Luego, pues aquí en la máquina virtual, aquí está nuestra máquina virtual, está instalado. Déjenme ver si podemos hacer un zoom. Vamos a ver si podemos hacerlo. No, fue peor. No ayudó. Bueno, sí se ve un poco mejor. Ok, aquí está, como pueden ver, para manejar Genie es preferible manejarlo dentro de un virtual environment, ¿sí? Y el virtual environment se creó
previamente, ¿no? Esto es parte de un laboratorio del capítulo, de más en el capítulo 7 del curso de Devnet Associate. Sí, les recomiendo sobremanera lo puedan tomar, ¿no? Pues la idea acá es mostrarles que Genie tiene pues integrado parseadores para obtener la información del equipo, de ciertos comandos que se ejecutan sobre el equipo. En este caso, por ejemplo, voy a probar con el comando show interface para que vean. Para armar este comando yo necesito, ¿sí? En este caso, crear dentro de la carpeta YARN, necesito crear un archivo llamado, o un archivo YARN, que puede tener cualquier nombre, puede ser el nombre, mi archivo, o en este caso le puse mytestbed3 YARN para este taller, y ahí es donde yo pongo, pues, el hostname del equipo al cual me quiero conectar, la IP del equipo al cual me quiero conectar, el protocolo SSH, el usuario y la clave, y el tipo de sistema operativo del equipo al cual me quiero conectar. ¿Por qué? Porque en este caso, pues como pueden ver aquí, el comando, tengo que salir y ejecutarlo desde la carpeta donde está el Virtual Environment. Y el comando que voy a ejecutar, está, Show Interfaces, ¿sí? Fíjate cómo se arma, ¿no? Genie Parse. Genie es la plataforma, el framework. Parse es en sí la orden de parsear. ¿Qué es lo que va a parsear? ¿Qué es parsear? Obtiene la información en texto plano de Show Interfaces y la convierte en formato YAML. Y eso, perdón, formato JSON, la salida es en JSON. Tienes que poner la ruta donde se encuentra el archivo, donde está la IP, el nombre del equipo, las credenciales. ¿Sí? Y ese archivo puede tener varios equipos. En este caso, quiero ejecutarlo solo sobre el equipo CSR1KB. Entonces le das Enter, ¿sí? Vamos a ver qué tal nos va. Damos otro Enter. Entonces, fíjate cómo me muestra en la pantalla o nos devuelve todas las interfaces en formato JSON. Key value, key value, key value. ¿Sí? Entonces, debido a que tiene muchas interfaces el equipo, como puedes ver acá, el equipo tiene muchas interfaces. Show, IP Interface Bridge, mira, fíjate, tiene muchas interfaces. Bridge Domain con IP, capa 3. Entonces, voy a hacer la prueba para la interfase Loopback Show Interface, la Loopback 100 que tengo creada acá. Fíjate que el comando Show Interface es Loopback 100. Y tengo la información de la Loopback 100. Como pueden ver aquí, Key Value. Esto lo puedes copiar como para aprender. Otra cosa que debes aprender es JSON, pero en todo caso hay herramientas en Internet que te permiten visualizar esto de mejor manera. Por ejemplo, yo lo copio y lo puedo pegar en un visualizador de código JSON. Aquí lo pego y lo pongo en Viewer. Entonces, fíjate cómo la Loopback, en este caso la Loopback 100, vamos a ver si podemos hacer un zoom. Fíjate cómo la Loopback 100, la información de toda la Loopback 100, ¿sí? En formato JSON, pues la puedes expandir y hay varios keys, varios values, que son listas inclusive adentro, ¿no? Por ejemplo, contadores, mira, dentro hay un montón de contadores, ¿sí? Pero, ¿por qué es bueno ver esto? ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, yo necesito saber cuál es el MTU de esta interfase. Entonces, yo necesito ubicarme aquí. Y eso sería dentro de la loopback 100, del objeto, del key loopback 100. ¿Sí? Fíjate, está dentro del key IPv4, no, está dentro, sí, dentro de la loopback 100 está directamente el key MTU. ¿Sí?
Entonces la ruta sería loopback 100 MTU para poder obtener esa información. O sea, es como navegar un directorio, porque yo cuando necesito hacer mis reportes necesito ciertos parámetros de la interfaz. Por ejemplo, si yo quisiera obtener la dirección IP, fíjate, la IP y la máscara, yo tendría que navegarlo así, el loopback 100 y luego en la subcarpeta, digamos, en el directorio interno IPv4 y luego dentro de IPv4 esta IP y dentro está la IP y más abajo está el otro contenido, el AS32. Entonces, yo necesito de esta herramienta, de un JSON Viewer para poder yo ubicarme cuando yo quiera sacar información con mi script. Entonces, porque lo que uno hace en un reporte es obtener información específica sobre una interfase. Entonces, por ejemplo, nuevamente, si yo quisiera sacar qué tipo de encapsulamiento está ahí, acá en esta interfase, tendría que ir a loopback, luego slash encapsulamiento, digamos así, y dentro está el contenido, loopback. ¿Sí? Entonces, hay que recorrer este árbol para poder sacar la información. Y yo uso bastante este online JSON Viewer para poder ubicarme. ¿Sí? Ok. Sigamos, entonces, esto es un comando, pero también existen más comandos, pues, por ejemplo, podríamos sacar el show version de mi equipo. Y mira toda la información del show version. Aquí como que es difícil yo no necesito todo, necesito ciertas cosas. El show version yo puedo, para un inventario, por ejemplo, para inventariar este equipo, me serviría mucho el show version. Y yo pego pues en online JSON Viewer, en texto. Déjame, espera, déjame borrar. Ahí está. Y veamos el show version, ¿no? Cómo muestra esta información. Por ejemplo, la información del chasis, ¿sí? Por ejemplo, si se quiera sacar con este comando el hostname, tendría que ubicarme en version y directamente hostname. O por ejemplo, el tamaño de la memoria RAM, memoria principal, la NVRAM y la memoria RAM acá abajo, ¿no? Entonces yo me tendría que ubicar en version, de ahí mem size, y acá están los dos elementos. O el número de interfaces, imagínate, número de interfaces, 4 interfaces gigabit, tendría que ir en version, número de interfaces gigabit para poder obtener. Sí, me estoy adelantando, pero necesito ubicarme para sacar algo. ¿Y cuándo lo saco? Cuando quiera hacer mi reporte. Y para hacer mi reporte, y es verdad, y ya no uso, para hacer mi reporte, yo ya no uso allí el parseador de Genie, sino que dentro de un script de Python yo llamo al parse de Genie para poder obtener la información. ¿Sí? Entonces, eso es por ejemplo, yo tengo aquí un script que quería mostrarles. Python 3. Denme un minuto, y me voy a mover un minuto, un ratito. Ok, ya volví. Entonces voy a mostrarles, pues, en este caso, este script que hace un reporte. Ahora sí, hacer un reporte, porque el parseador de por sí solo te muestra en formato JSON la ejecución de un comando, pero eso no es tan útil, digamos así. Por ejemplo, yo quisiera hacer un reporte de las BRS que están creadas en este router, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a poner
Voy a ejecutar Python 3. ¿Sí? brf summary report.py. Veamos qué hace. Ah, pero este se está conectando a Puerto Viejo. No, no, no. Vamos a cortar. El que tenemos que ejecutar es el que está seteado o customizado para la exposición de ahorita. Vaya abajo Expo. Este es mi script. Ahí se está conectando a mi router. El hostname de mi router es SR1KB de SR1000B. Fíjate cómo entra en el router y comienza a hacer lo que yo debería hacer a mano, ¿no? Sobre todas las BRF las saca, comienza a sacar las rutas que están sobre las BRF, ¿no? Están creadas para cada BRF, ¿no? Por cada BRF ejecuta el comando show IP route BRF, el nombre de la BRF summary, para ver cuántas rutas y de qué tipo hay en cada BRF, ¿sí? Imagínense hacer eso a mano. Esto es un router. Imagínense hacer eso a mano sobre 50 routers. O sea, me demoro la vida. Ahí esto generó un script, perdón, generó una salida. En este caso es un documento en formato CSV, que puedes abrirlo de luego en Excel, que es este de acá. Fíjate cómo creó un archivo CSV que se puede abrir en Excel, donde te da el nombre del dispositivo, el nombre de la BRF y la cantidad de rutas. Por ejemplo, esta tiene una ruta, por acá este tiene 5 rutas, ¿sí? Entonces, eso es a la larga lo que yo hago, lo que yo necesito hacer, porque si no, me vuelvo viejo entrando a 50 equipos, sacando todas las BRFs, ejecutando todas las BRFs que hay y sacando todas las rutas que hay por cada BRF y luego poner eso en un Excel para hacer un reporte. Por eso la importancia de automatizar esto. Es imposible hacerlo sobre 50 routers y te lo piden por la premura del proyecto, te lo piden de un día para el otro. ¿Sí? Pues podías quedar hasta las 3 de la mañana, ¿sí? Pero preferí quedarme a las 3 de la mañana programando, haciendo un programa que haga esto. Me quedo a la mañana, a las 3 de la mañana, una sola vez, ¿sí? Pero el programa va a hacer que la próxima vez que yo necesite hacer un inventario de BRF y de rutas por BRF, el programa lo haga por mí, ¿sí? Ahora, ¿qué hay dentro del programa? Vamos a ver. Realmente, yo tomé los programas de ejemplo del señor Parson, del evangelista aquí de DevNet, y adapté a mis necesidades, ¿no? Como pueden ver, se usa en este script de Python, se usa Genie, ¿sí? Y se usa la librería CSV para poder hacer el reporte final, ¿no? Y luego, pues, en la variable testbed, la variable testbed tiene la ruta para poder llegar al archivo mytestbed3.yam, que es el que preparé. Que por cierto, sería bueno mostrarles, no, ya les mostré, que tiene mytestbed.yam, porque ya les mostré, pero en todo caso, aquí está. Ahí, como podían ver, este archivo es el que tiene el hostname del equipo, la IP del equipo, el protocolo SSH y las credenciales y el tipo de sistema operativo. Entonces, ahora sí, volviendo a nuestro script de Python, ¿sí? Entonces, aquí la variable testbed tiene la ruta para llegar a ese archivo, porque mi script necesita saber cuál es el IP, cuál es el hostname, cuál es el usuario y la clave con que yo debo entrar a ese equipo. Entonces, luego, acá tenemos dos variables más. Aquí tenemos un diccionario, device brf details, que va a obtener el detalle de todas las BRFs. Y luego, pues, otro diccionario que va a tener el detalle de todas las rutas por BRF. Para cada BRF, las rutas que hay. Luego tengo un arreglo que se llama las BRFs. Le pongo unos nombres. Miren, yo no soy programador. Claro que hay mejores prácticas para ponerle nombre y hacer esto más escalable, ¿sí? Esto lo hice por necesidad, ¿sí? Es verdad que hay gente que desarrolla y
Así que yo no soy ingeniero de sistemas, por si acaso, no soy ingeniero de sistemas, soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Y luego pasé de eso a ser ingeniero en networking. Y yo programo por necesidad, porque si no me botan del trabajo, o si no, no durmiera o me enfermo. Por eso yo programo, porque necesito programar. Ya, yo no soy, no, digamos así, yo no soy fanático de la programación, yo la necesito. Ya, yo necesito hacer esto. Ah, y así no sepa, le voy a dar y me invento y vas a ver esto hecho no vas a ver arte aquí de programación. Sí, yo no soy desarrollador. Aquí vas a ver a alguien que Pedro Picapiedra trata de sobrevivir y de mantener su empleo, ¿sí? Entonces he necesitado programar y yo he visto la lógica y dije, bueno, le voy a cambiar los nombres a las variables y luego hice un lazo for para recorrer todos los dispositivos que pueden haber en la lista, en el archivo testbed. Y como hay uno solo, bueno, si hubieran más, se va a conectar a todos y cada uno de ellos. Entonces, en este caso, el mandato para conectarme es .connect, ¿sí? Y en la salida del parseador, que yo les mostré, Jenny Parcel, en este caso Show Interfaces, hace un momento, acá el comando que uso o que estaría haciéndolo en la CLI de Linux sería Show IPBRF Detail. Pero en lugar de hacer esto en la CLI de Linux, lo hago dentro de mi script de Python y la salida de ese comando la paso a BRF Detail. Como saben, la salida de ese comando es un archivo en JSON, ¿sí? Y luego creo a la vez, perdón, se está moviendo, creo a la vez el archivo el archivo CSV, que va a tener esa salida ya, digamos, con los valores que yo quiero, no a la salida JSON, sino yo arranco de la salida de JSON lo que yo necesito específicamente. Entonces, ¿cómo lo hago? Sabiendo la ruta donde se encuentra lo que quiero obtener. Por ejemplo, fíjense bien. O sea, lo primero que hago acá es, en mi archivo CSV va a haber 3 columnas. La columna de device, BRF y la columna de route. Son los campos de reporte. Y luego, en este caso, el diccionario device va a tener la salida de JSON. ¿Sí? La salida de JSON. Este es mi diccionario device BRF details. ¿Sí? Y luego, pues, el arreglo BRFs, que por cierto BRF, déjame moverlo un poco. O en este caso el arreglo BRF va a tener todos los keys, ¿sí? Acá está de BRF. Ya el comando .key solo me va a dar, recuerda que JSON tiene key value, que yo quiero saber todos los keys que hay dentro de de la salida de JSON, lo puedo obtener con el mandato .keys, acá, con el método .keys, ¿sí? Y lo mando a esta variable BRF. Luego hago un lazo para poder grabar todo lo que hay o agregar a mi array de BRFs, agregar todos los keys que hay dentro de la salida. Y la tengo acá en mi arreglo que se llama las BRFs en inglés, de BRF. Ok, y luego, con el archivo abierto para escribir, ¿sí? Comienzo a escribir qué cosa. Como ya tengo las columnas arriba, ¿se acuerdan las columnas del Excel o del CSV? Dice, para cada una de las BRFs, en el arreglo de BRFs, yo voy a armar el comando show BRF summary, que va a ser show IPROW BRF más el nombre de la BRF que está obtenido acá en nuestro arreglo, más la palabra summary, ¿sí? Y voy a imprimir print show BRF summary. Bueno, eso lo hago yo para darme cuenta si estoy haciéndolo o no haciéndolo bien, ¿sí? Entonces, yo tengo el comando, ¿sí? Y luego los detalles de esa BRF, yo lo ejecuto otra vez con el comando parse. ¿Qué comando se está ejecutando aquí? Show IP route y los nombres de la BRF. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que yo hago primero? Saco todas las BRF, ¿sí? Y luego, todas las BRF que hay están almacenadas en este arreglo llamadas las BRF. Entonces, para cada una de las BRF yo voy armando, miren el lazo, ¿no?
yo voy armando el comando ahora show hiperroute BRF. O sea, para cada una de las BRFs yo voy a ver qué tipo de rutas tiene o cuántas rutas tiene, ¿sí? Porque yo necesito saber las rutas en cada BRF que hay, ¿sí? La cantidad de rutas por BRF. Entonces, fíjense que luego que tengo esto, ejecuto el comando, ¿sí? Show BRF summary, que está armado acá arriba, ¿no? Que está la variable, ¿no? Está armado aquí y acá se ejecuta, ¿sí? Y la salida de ese comando va acá a esta variable BRF route detail, las rutas por cada BRF, los detalles, ¿sí? Y eso lo meto en mi nuevo diccionario, ¿sí? Lo que pasa es que en JSON yo lo trabajo como la salida tiene este asunto de key value. A nivel de Python se trabaja eso como diccionario. Entonces, la salida de ese comando, que es un archivo JSON, digamos así, el output es un formato JSON, lo mando acá para que en Python yo lo puedo leer como diccionario. Entonces, aquí es donde yo les digo, ¿no? Para saber el número de rutas, tengo que poner el número de rutas por BRF, tengo que poner, digamos así, el path, P-A-T-H, path, para poder obtener esa información. En este caso, el path dice, mira, dentro del dispositivo, dentro de la carpeta, como decir, es como que si fuera el path para llegar a un archivo. Dentro de la carpeta BRF, el nombre de la BRF, y luego en el campo o en el kit, que es fijo, total row source, la cantidad de network. ¿Sí? Y ahí obtengo en rows number, tengo las rutas que hay para cada BRF. En el caso de que haya un error, ¿sí? En el caso de que haya un error, en este caso escribo none, ¿sí? Por acá no. Y error, si no hay ese key, se escribe none en la cantidad de rutas. Entonces, efectivamente, esto no se aprende, no se va a aprender con una charla. ¿Sí? Lo que trato de decirles es que si yo hice esto, que soy Pedro Picapiedra, que tengo 42 años, ¿sí? Ustedes que son jóvenes, si tienen que, lo podrían hacer más rápido, ¿sí? ¿Ya? Y que algunos son ingenieros de networking o de telemática que vieron mucho más programación que yo. Yo simplemente vi, en este caso, fundamentos de programación y vi estructura de datos y matemáticas discretas. Si Pedro pica Pedro, o sea, si yo pude hacer esto, ustedes pueden hacer más mejores cosas, ¿ya? Inclusive la curva de aprendizaje para mí fue de 9 meses, pero para ustedes tal vez sea de 3 meses, pero hay que hacerlo, o sea, digamos, es que lo vas a necesitar, o sea, al menos yo lo necesito, yo lo hago por necesidad, ¿ya? Necesito hacer esto, porque si no, ¿cómo rayos hago los reportes? ¿Cómo me enfrento a hacer los reportes en tan poco tiempo? ¿Sí? O sea, necesitas automatizar. O sea, no puedes evitarlo. Hay que automatizar, ¿ya? Si ya trabajas en un ISP o en una red grande, la automatización es inevitable, es necesaria, es imposible de evitar. ¿Sí? No, no puedes evitarlo, ¿ya? Es como la muerte, ¿sí? Es inevitable, ¿sí? Sí, bueno, pero yo trabajo en DWDM y trabajo en este caso en redes SDH ya viejitas. Bueno, en tu caso estás salvado, o sea, puedes vivir en la zona de confort todo el resto de tus días, ¿no? No, no, hasta que te jubiles, no, 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 eso no cambiaría mucho y los gestores pueden hacer esto, ¿sí? El problema es que los que estamos fregados son los que somos de de redes IP, MPLS, y tenemos que hacer reportes que no están en los gestores, no están en los gestores, ¿sí? Alguien diría, no, pero eso lo puede hacer un gestor. Tal vez este de aquí sí, tal vez este de aquí sí, pero fíjense, este de acá, esto ningún gestor lo hace de golpe, ¿sí? Para que puedan ver, more, show a service by interfaces report. ¿Dónde está el archivo? O por ejemplo, aquí está el archivo de show inventory. Déjame show inventory.
CSV. Miren esto, ya. Un reporte donde hay una columna, el nombre del equipo, el número de la interfase, el reporte te dice el tipo de SFP que está ahí y el número de serie. Eso no lo hace un gestor. Ya, ok, es para un equipo. Yo lo hice para 50 equipos. Aquí está Azogues, Abahoyo. Aquí hay una pregunta. No hay problema. Sí, esto es voluntario. Sí. Ok, entonces la situación es que es inevitable. O sea, si me mandan a hacer un inventario de 100 equipos, ¿cuántas interfaces tienen y qué números de serie tienen las SFP que están ahí, todas las que existen? O sea, ¿cómo hago eso para un día para el otro? O es que no me pueden pedir eso, no me lo pueden pedir. No, sí te lo piden, sí te lo piden. Y si no lo haces, te votan. O sea, es que no puede ser así, son explotadores. No son explotadores. Es que se supone que tú debes automatizar reportes. Y si no sabes, hay que ir aprendiendo. ¿Sí? O sea, esto es inevitable, señores. ¿Sí? Acá tenía un poco de láminas con respecto, o sea, eso es lo que decía. La automatización no es un lujo, es una necesidad. Si no, me muero. O sea, si no lo hago, no cumplo. Y si no lo cumplo, me votan. Si trabajo en un ICP grande. Es que así es sencillo, esa es la situación, esa es la realidad actual. Sí. Como le digo, hay áreas que están salvadas, DWDM, CDH, o sea, pueden vivir en zona de confort el resto de sus días hasta jubilarse, pero acá no, ¿sí? Es una necesidad. ¿Por qué? Porque las salidas de todos esos comandos son muy grandes y revisarlas o parciarlas con AWK o Z de Linux, sí, sería algo muy complejo. Entonces, usar Genie, que es parte de PyATS, para recibir esto ya en formato JSON hace que yo pueda obtener o arrancar cierta información específica de cada uno de los comandos de una manera automatizada a través de un script de Python y usando diccionarios. Eso es en resumen esto, ¿sí? O sea, Genie me permite usar Python y los diccionarios y JSON para poder obtener cierta información específica y hacer mis reportes que me piden de un día para el otro. ¿Sí? Para eso yo uso Genie. También se puede hacer como plataforma de prueba, como van a ver más adelante. No sé por qué vayan a Darth Vader. Sí, entonces quería mostrar. Genie, en sí, yo lo uso para reportería, pero es realmente una plataforma para automatización de testeo. Sí, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero para la gestión de configuraciones, realmente en el título de la charla no está enfocado a configuraciones, sino para más reportería. Creo que no corregí a tiempo, no me hice entender realmente. Lo que dije es que la reportería es algo importante, el inventario en las redes de dispositivos de networking es importante y yo estoy trabajando en esa área. No es, se puede usar Ansible para automatizar, se puede usar Genie para automatizar, pero más común es Ansible, sí, para automatizar. Pero de eso no trataba la charla. Si es que creían ver eso aquí, no vamos a ver Ansible. Sí, lo que vieron es cómo automatizar la reportería usando Genie, sí, y la necesidad de ponerse al día, sí, como ingeniero de networking, ¿no? Entonces, PyATS, que es el framework completo, y Genie es parte de PyATS, ¿sí? Es usado por Cisco dentro de Cisco, ¿sí? Dentro de Cisco, ¿no? ¿Por qué? Porque Cisco internamente para el desarrollo de sus iOS tiene Continuous Development, Continuous Integration, CI/CD, ¿sí? De tal manera que desarrolla y así lo más dinámicamente y trata de integrarlo, pero para eso tienes que hacer testing y hacer testing sobre múltiples sistemas operativos y plataformas. Realmente necesitas un framework que te permita automatizar el testing de lo que estás desarrollando. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, hay casi 3.500.000 ejecuciones por mes para testeo, ¿sí? En este caso usando Genie para ATS.
información de PyATS está en developer.cisco.com, ¿no? Sí, inclusive es popular. ¿Sí? Alguien diría, oye, pero hay otras herramientas que PyATS es de Cisco. Sí, es de Cisco, pero tiene parseadores también para otras vendors, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver todos los parseadores que tiene en este caso PyATS, déjenme ver, aquí está digamos así, la página oficial de PyATS, que es una herramienta, era una herramienta interna de Cisco que la abrió para que más personas desarrollen, que por cierto, Cisco está buscando gente que desarrolle o que domine PyATS, ¿sí? Que casi no hay, ya en Ecuador ni en Sudamérica, creo. Ya en todo caso es una buena oportunidad para empaparse en esto, ¿no? En los parseadores, y los parseadores son varios. A ver si aquí, bueno, no lo he tenido abierto, ¿no? Y aquí están unos ejemplos extras del señor Parson, ¿sí? Pero bueno, en este caso, y también de la charla de que está acá. Vamos a seguir viendo esto. Sí. Entonces, PyATS, en este caso, Genie Library Framework, ¿no? Hace que lo que esté por debajo, cómo se conecta al equipo y cómo están desarrollados los parsers, aunque tú puedes hacer tus propios parseadores custom, o sea, cómo tú puedes hacer, desarrollar, ¿a qué me refiero? Cuando tú te bajas Genie, no están disponibles todos los comandos show. Por ejemplo, show run interface, a una interfase gigabit específica, no existe. Ya, entonces pero tú puedes customizarlos y crear tus propios parseadores para que Genie pueda entrar a tu equipo y sacar esa información en JSON. Se puede hacer eso también, ¿ya? Pero adicionalmente, sí, también hay algunos parsers para el sistema operativo de Juniper, JunOS, ¿sí? Partes para los Nexus, ¿sí? Y para lo que antes era el Cisco ASA también, ¿sí? Como pueden ver, para poder instalar Genie o PyATS con Genie, que es PyATS es el framework grande, necesitas Python 3.4.7 mínimo o 3.8. ¿Sí? Miren, aquí hay un caso ya para hacer testeo, no una reportería, no un inventario, sino que imagínense, aquí fíjense, lo que te les decía, que fue la idea principal de Genie es convertir el texto plano que te muestra el comando show del router a una salida en formato JSON, con la cual puedo navegarla asociarla a un diccionario en Python y puedo navegarla como cualquier diccionario. Esa es la idea principal de eso, ¿no? Entonces, existen 1129 parseadores, o sea, 1129 comandos soportados por Genie. Show interfaces, show version, show inventory, etc. 1129 comandos soportados. Y es un framework agnóstico, ¿sí? Que en este caso yo puedo desarrollar mis propios parseadores para otros vendors, o sea, se puede hacer eso. ¿Sí? Yo no, como le digo, yo no soy experto en esto, yo lo uso por necesidad. ¿Sí? Y quería mostrarles, aquí está en formato JSON, un show interface, en este caso con más detalles, ¿no? Sí. Algo que es importante, ¿no? En el caso que perdón, eso no es JSON, cuando tú desarrolles tus propios parseadores o customizas Genie, en este caso tienes que crear tu modelo de datos usando YANG, Yet Another Next Generation Language. YANG, ¿con qué? YANG no es lo mismo que YALM, ¿sí? YALM es ahí está claro, YANG is not YALM, ¿sí? YANG es un modelo para definir y almacenar datos, ¿sí? Ese es YANG, ¿con qué? Yet Another Next Generation Language, ¿sí? Para poder definir y almacenar datos dentro del router o dentro de una base de datos, digamos. ¿Sí? Y YARN, en cambio, es Yet Another Marking Language. Eso, en cambio, es un formato de datos,
no, formato para transporte de datos, no para definir datos. Aquí yo defino los datos, cuál es la descripción, qué tipo de dato es, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es YAML, ¿sí? Y no YAML, ¿sí? El que es con M y L, ese sí es un protocolo de formato de datos, o sea, para transporte de datos, que es un superset de JSON, ¿sí? ¿Sí? Y existen otros, no solo JSON y YAML, sino también XML, ¿ya? Entonces, si usted, aquí está, ¿no? Los comandos show que están disponibles, hay muchos más, ¿no? Para los iOS XG, como el que tenemos en la práctica, también hay comandos para iOS XR, para Nexus y para Juno OS, ¿sí? A nivel de Jenny. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que, para la redundancia, es muy interesante, ¿no? Cómo podemos usar Jenny de alguna manera para estar monitoreando los RCs, que casi nadie hace eso, ¿no? Poder monitorear los RCs para ver si aumentan, porque saben que cuando hay aumentos de CRCs es un problema físico en el enlace. Entonces, en este caso, eh, podemos usar Jenny para poder que esté continuamente entrando al equipo, sacando los RCs y poniendo comparar. Y el script me puede mandar una alarma cuando hay un aumento de CRCs. Y está acá abajo el código. Abajo está el link para que puedan ver el código. ¿Sí? Entonces, ya saben, developer.cisco.com, PyATS, ¿sí? Y eso sería todo. ¿Sí? Y es que usted en esta charla no entendió mucho de los términos. Primero, es imposible. Si usted no está en esta área, pues no lo va a entender. Y segundo, si usted no entendió nada, pues, y usted trabaja en networking y ya comienzan a pedirle reportes, yo estaría ya pensando en estudiar Python y estaría estudiando pensando en estudiar el DevNet Associate. ¿Sí? Eh, eh, es importante transformarse, ¿sí? No solo la transformación digital, ¿sí? Sino también a nivel de profesional. ¿Sí? Es importante que transformarse, que se transforme, ¿no? Como les digo, en la pandemia, algunos perdimos el empleo y, como les digo, yo no sé cocinar. ¿No? Si se hubiera sabido cocinar, porque hay compañeros que no les gustaba el networking y trabajaban en la misma área, pero ellos estaban en la escuela del chef. Y estudiaron para ser chef a la par de que estaban monitoreando la red. Y bueno, pues seguramente en la pandemia, si es que perdieron el empleo, pues hacían mucha mejor comida que yo, ¿sí? Porque eran chefs. Lo que trato de decir es que a veces, en lugar de quejarse, uno tiene que reinventarse con lo que hay, ¿no? Entonces, efectivamente, si uno no sabe cocinar, pues yo me dediqué a estudiar esto, ¿sí? Y pude conseguir empleo nuevamente. Entonces, esa es la motivación para todos acá los participantes que trabajan en el área de networking, que sepan que esto está cambiando, mejor dicho, ya cambió, y que sepan que los van a presionar, les van a pedir reportes, les van a pedir automatización, que a lo mejor no les suban ni el sueldo, pero si quieren mantener el empleo, toca actualizarse. Sí, eso nada más. No sé si tienen alguna pregunta, eso es todo de mi parte, alguna pregunta. Eh, no sé si alguien, no hay preguntas, eso sería todo. Muchísimas gracias, Master, por su exposición. Yo sí tengo una pregunta como para Sí, iniciar esta ronda. En el momento que nosotros hacemos solicitar esta información a los routers, a los dispositivos, hay algo, o sea, digamos que si yo hago mal una configuración o digamos programo algo mal, si estoy probando, ¿esto de alguna forma incrementa el procesamiento interno del equipo? ¿Puedo llegar a buguearlo? O sea, ¿qué es lo peor que podría pasar si no, digo, si lo hago en un ambiente real, que no debería? ya, sí, bueno, sí, sí, yo lo he hecho en ambiente real. Este reporte de las SFPs, de los módulos de fibra y los números de serie de cada módulo, lo hice sobre 50 routers del cliente nuestro.
en ambiente real, bueno, nadie se quejó. Y si tú vas a ejecutar comandos show, que son de lectura, eso primero, como tienen interfaces giga, no consumen mucho ancho de banda. Los comandos show tampoco consumen muchos ciclos de CPU, mejor dicho, ¿no? Y no consumen memoria RAM. O sea, a nivel de reportería, yo no he tenido problemas. A nivel de configuración, no te puedo yo decir porque la configuración la seguimos haciendo manual ya en la empresa para nuestro cliente. O sea, se hace manual, se ingresa a mano y a veces ha habido errores humanos al tipear, los famosos typo error o errores de tipografía. Entonces, y eso está, yo mismo, o sea, yo por mi propia iniciativa, con mi propia almohada, he estado pensando en cómo automatizo la configuración y cómo hacerlo lo más sencillo posible o lo más rudimentario posible, o sea, a mi manera. No te puedo yo decir que si la configuración afecte o no afecte porque, nuevamente, como te decía, cuando hacemos configuraciones lo hacemos a mano. No está automatizada la parte de, de configuración. ¿Por qué? Porque nuestra empresa lo que hace es mantenimientos y la mayor parte de comandos son show, ¿ya? Y a nivel de configuración lo hacemos una sola vez cuando hacemos el comisionamiento inicial del equipo, cuando vamos a cambiar el equipo viejo, que es un sistema operativo iOS, que, por ejemplo, un router 7600 por un router iOS XR, que es un sistema operativo iOS XR, o ASR, perdón, en 9900, sí. Entonces, solo en ese momento configuramos, pero la configuración se hace previo a la migración, o sea, y se hace a mano. O sea, no puedo yo decirte de mi experiencia cuál es el efecto de automatizarlo. De mi experiencia en Telconet, yo supe que se automatizan ciertas tareas, como agregar rutas estáticas dentro de una BRF. Por ejemplo, un cliente ha pedido otra subred con IPs públicas y entonces hay que enrutarla en el PE para que esa subred pública tenga salida. Entonces, eso sí se automatiza, se automatizó en Telconet porque de alguna manera no querían que los ingenieros entren a mano a poner rutas estáticas. Entonces se hace una interfase web, te pide la red, la BRF, la red destino, la máscara de red destino y el siguiente next hop y tú le pones enviar y eso, esa ruta iba en el router de la lista que tú tenías que saber del nombre o la IP. Entonces, rutas estáticas tampoco consumen mucha memoria RAM, como mejor, no consumen CPU, y la memoria RAM de los routers grandes es bien grande, que una ruta estática nueva o extra no habría problema. Entonces, ese tipo de cosas sí se automatiza. Agregar nuevas rutas sobre una BRF, sí. Agregar una VLAN en un switch también se automatiza. Agregar ese tipo de cosas. Agregar interfaces a una VLAN todavía se sigue haciendo a mano, ya. Pero ya, como sabrás, en el data center ya se usa controladores y los nexus se hacen dependientes del controlador y se centraliza la configuración y la gestión. Entonces, esto podría cambiar. Esto podría cambiar en este caso con SDN, pero para Enterprise, para el transporte o para ISPs o CNT, por ejemplo, o Telconet, o en este caso, claro, se sigue haciendo a mano, ¿sí? El asunto, ¿no? Ahora, hay ciertos wizards dentro de los gestores que son interfaz gráfica y que pueden ayudarte a crear servicios como túneles de capa 2, túneles de capa 3, que tiene el gestor. Pero como te decía, las cosas se complican cuando tienes una red multivendor y ahí el gestor que sirve para unas marcas no te permite configurar en la otra marca. Pero bueno, creo que me extendí, igual creo haber respondido su pregunta. Sí, sí, sí. Sí. Muchas gracias. No sé si de entre los asistentes tenemos alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Usted mencionó algo del tema de la falta de profesionales en la parte de data center. Justamente no hay muchas personas, bueno, tiene mucha razón, no hay muchas personas que, por ejemplo, sepan el tema de hiperconvergencia, por ejemplo, con el tema de data center, equipo de virtualización y demás.
¿Usted cree que justamente con este tipo de herramientas, y sabiendo la complejidad de, por ejemplo, trabajar con plataformas de Cisco en la parte de data center y demás, o la parte de hiperconvergencia, que, por ejemplo, que una empresa pueda solicitar este servicio, pero las personas no tengan mucho conocimiento sobre el manejo de la plataforma y el poder extraer la información de monitoreo para poder visualizar sería algo ideal, ¿no? Entonces, ¿qué tal usted cree que puede utilizar justamente esta herramienta en específico para poder automatizar el observar cómo trabaja esta infraestructura en una empresa? ¿Lo ve factible o no le alcanza eh, la herramienta como tal, las herramientas que nos da como tal esta paquetería? Ya, mira, todo depende de cierto modo, de tu laptop o de la máquina donde vas a realizar los scripts. ¿Sí? Por ejemplo, mi laptop tiene 24 gigas de RAM, ya, o sea, no podrías hacerlo sobre una red grande con una laptop de 8 gigas de RAM, ni de 16, sino de 24, 32 o 64 gigas de RAM. Y necesitas una laptop potente, ¿no? Igual la gente de seguridad de redes también usa laptops muy potentes con tarjetas gráficas para la parte de encriptación y desencriptación. Sí es posible efectivamente automatizar, usar esta herramienta sobre una red de producción para poder monitorear parámetros que no se monitorean, como el CRC, la potencia de las fibras y poder unirlo con Grafana para de alguna manera tener una interfaz gráfica de los scripts o los reportes SB, sino más bien verlo vía gráfica. Totalmente posible. Por ahí hay una tesis de grado ya en la FIEC donde están uniéndolo con Grafana, no a Jenny específicamente, pero a Ansible, si más no recuerdo, pero lo puede hacer con Jenny también, o sea, a través de, ¿por qué? Porque Jenny trabaja, o sea, tú usas Python y Python usa Jenny, y Python puede hablar con Grafana también, entonces tú puedes hacer esto más grande y hacerlo gráfico. Yo no tengo tiempo, o sea, yo me dedico a hacer reportes en CSV porque acá somos ingenieros varones y basta con un Excel y ya nos entendemos. Pero ¿sabes? Si hubiera alguna dama y quiere verlo con dibujitos, me va a tocar, me va a tocar sentarme a integrarlo con Grafana y hacer la reportería. Gracias a Dios, mi jefa aún no me pide eso. Sí. Pero no sé si es bueno o malo, pero sí se puede. Sí. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues ya estamos en el tiempo y me tengo que retirar. Estoy atrasado para otra cosa. Sí. Sí, efectivamente, yo creo que ya podemos dar por terminada en honor al tiempo esta, esta conferencia. Igual, para recordarles que el día de mañana continuamos con el segundo día de la conferencia, donde tendremos dos expositores que estarán tratando el tema de Cisco Model Driving Programmability, detectando anomalías en la red con Cisco Jan Suite. Esto iniciará a las 10 de la mañana. Ellos También, son, ellos son del otro equipo, del equipo Jan. Yo soy del equipo Jenny. También Jan Suite puede hacer lo mismo que hicimos acá, pero con Jan Suite. Sí. Así que va a ser interesante que asistan. Les invito a asistir. Sí. y si usted está máster, ahí se puede armar un debate a ver cuál es mejor y cómo se da. Sería Entonces, interesante. Sí. sería muy, muy bueno. También para recordarles que al momento de finalizar la sesión, pues les va a aparecer una pequeña encuesta para que nos ayuden evaluando su experiencia en estas charlas. Entonces, en honor al tiempo, pues damos por terminado este primer día de conferencias. Le agradecemos su presencia, Máster Joffre. Muchísimas gracias por haber contribuido con nosotros y también agradecemos a todos ustedes, los asistentes, por haber ingresado y haber participado en este